Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este devocional. Hola para todos aquellos que se están recién en este momento conectando. Quizá algunos se pregunten dónde está nuestro pastor Arturo. Bueno, pues el día de hoy nuestro querido Arturo nos regaló la bendición de estar compartiendo aquí con ustedes en el campus Querétaro. Estamos haciendo este devocional que nuestro querido pastor sábado con sábado a las 10 de la mañana, ¿verdad? Se está conectando. Gracias a todos los que se están conectando. Déjenme saludar a algunos si están allí. Sé que este video se reproduce en repetidas oportunidades. Espero que lo puedan ver, que lo puedan escuchar más tarde y que sea pues de bendición. Saludos Lolis San, buenos días. Pues otra vez gracias por permitirme entrar a sus casas. Yo sé que este privilegio lo tiene nuestro pastor Arturo, pero el día de hoy lo comparte conmigo. Me presento, mi nombre es Sajido Ochoa y estoy en la coordinación de los campus de nuestra iglesia, y nuestro pastor, bueno, pues está unos días fuera y, ¿verdad?, con la bendición de Dios y sobre todo ya le tocaba unos días de descanso y me dio este privilegio. Saludos Flor, gracias por estar conectada Flor, los queremos mucho. Catalina Luna también, gracias. Pues yo me siento la verdad en casa y bueno, pues lo que hoy voy a compartir, no sé quién ha estado siguiendo quizá los devocionales también de entre semana con nuestro pastor Luis Gabriel. Él comentaba que tuvimos una reunión donde tuvimos también la oportunidad de compartir este mismo devocional. Obviamente creo que me voy a tomar un poco más de tiempo para enriquecer el día de hoy. Y pues sin más, ¿por qué no entramos? Oramos, le pedimos a Dios su guía, su bendición y bueno, pues gracias por recibirme, familia del campus Querétaro, y también, bueno, recordar que ya tiene 4 años, hace unos meses fue su aniversario, y bueno, pues gracias a Dios por la iglesia que se está formando y que sigue creciendo ahí en Querétaro. Pues oramos. Nuestro buen Padre, gracias por esta mañana, Señor. Es una alegría, es una bendición poder meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque aún nosotros siendo malos, Señor, tú sigues siendo bueno. Gracias porque aun cuando nosotros fallamos, somos infieles, tú permaneces. Y sobre todo, Señor, siempre está tu palabra como una antorcha, Señor, que nos alumbra como una lámpara, Señor, en nuestra senda, en nuestro camino, Señor. Alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, nuestro corazón. Prepáranos, Señor, y que lo que hoy meditemos, Señor, sea para tu honra y tu gloria, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a hablar del poder de estar satisfecho. Vamos a compartir el día de hoy de qué se trata esto que una vez Pablo dijo y que hemos repetido muchísimas veces, quizá ustedes junto conmigo, Filipenses 4:13. Todos creo que conocemos este pasaje, este versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero quiero que hoy meditemos en el significado. Muchas veces creemos que todo lo puedo es todos mis deseos, todos mis planes, todos mis anhelos, independientemente de que sean, ¿verdad?, si están en Cristo o están en la voluntad de Dios o no. Y a veces hasta utilizamos esto como un lema, pero sin entender el significado. Incluso a veces creemos que Dios tiene el compromiso, la obligación de cumplir estos planes porque lo estoy haciendo en Él, ¿no?, en su nombre. Es decir, pero vamos a ver en su contexto, ¿verdad? Hay mucho que decir, pero bueno, vamos a la palabra. Filipenses capítulo 4, vamos a leer los versículos de 10 al 14. Vamos a entender qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, dice así en la Nueva Versión Internacional: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí, está diciéndole Pablo a la iglesia en Filipo. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Versículo 11. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Versículo 12. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas
y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado, en otras traducciones satisfecho, como a pasar hambre, a tener de sobra, como a sufrir escasez. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a leer un verso más. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Todos tenemos necesidades. Pablo tenía una necesidad y la iglesia en Filipo recuerda, ¿verdad? Ellos habían quizá estado atravesando pues sus propios retos, dificultades, y apoyan a Pablo económicamente, ¿verdad? Era un derecho como apóstol y era algo que Pablo nunca exigió. Sin embargo, era digno de hacerse, y ellos, como una muestra de generosidad y de mayordomía a Dios, le envían una ofrenda, ¿verdad? Como lo hacemos nuestra iglesia, nuestros misioneros. ¿A qué quiero llegar con esto? Pablo les felicita o les reconoce ese esfuerzo y les dice, ¿verdad? Que no estaba en una urgencia o en una necesidad, o diciendo se habían tardado, ¿verdad? Pablo no está diciéndoles eso, está diciendo que qué bueno que lo pueden hacer, porque otra vez, eso es una muestra de obediencia y fidelidad a Dios, pero él ha entendido que su urgencia y su necesidad básica la suple el Señor. Está hablando de sus necesidades, está hablando de el poder de estar satisfecho. Ahora, hay algo muy valioso que debemos decir acá, ¿verdad? Nuestro pastor siempre, para darnos una definición de algo, o cuando nos introduce un nuevo tema, nos dice lo que no significa, ¿verdad? Porque a veces tenemos preconcepciones o ideas de lo que creemos que significa algo, y bueno, vamos a entrar en esto. Yo recuerdo mucho en el seminario que decían una regla de interpretación bíblica, decía el maestro, el profesor, un texto fuera de su contexto es un pretexto, ¿no? Es decir, estoy utilizando algo de la Biblia que no es lo que quiso decir el autor bíblico, pues porque me gustó así, porque me conviene más, porque está a mi preferencia, a mi gusto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que no significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y vamos a ver pues después el enfoque que le da Pablo. Ahora, hay otro pasaje que me gusta mucho y lo pongo como ejemplo. Algunos conocen este pasaje donde dice también el apóstol, dice que Dios suplirá, ¿verdad? Todo conforme a sus riquezas en gloria. Pero luego vuelve a mencionar, hablando de la provisión, dice al que no escatimó, ¿verdad? Ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Algunos toman ese pasaje de cómo no nos dará Dios todas las cosas como una lámpara mágica, como una respuesta otra vez a todos mis deseos y todos mis anhelos. Fíjate lo que dice el pasaje. ¿Cómo no nos dará también con Él, o sea, con Cristo, todas las cosas? Es decir, que si tú estás en Cristo, vas a recibir todas las cosas que en Cristo son el plan o la voluntad de Dios para tu vida, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Qué no dice Filipenses 4:13? No enseña un positivismo simple, no enseña una fórmula del éxito. No enseña simplemente que todas las cosas van a salir como yo espero, importante. No enseña que en Cristo están todas las fuerzas y para cumplir mis deseos y mis anhelos y hasta mis caprichos. No enseña este pensamiento. Hoy en día existe, ¿verdad? Pues sí, existe esta corriente de pensamiento de que si yo me repito las cosas y programo mi mente, entonces todo lo que me proponga va a salir como yo espero o lo que yo quiero, ¿verdad? Como me he fijado mi meta. Yo primero me preguntaría, ¿son mis propósitos, son mis metas enfocados en el plan y en la voluntad de Dios? Hay un libro que escribió nuestro pastor, me encanta, que habla, así se llama, La voluntad de Dios. Acaba de salir su reedición, búsquenlo ahí en liveway.com, .mx o liveway.com, aparece, está en español, está para descarga en línea, bueno, electrónica. Una belleza de libro, uno de los libros que cuando yo comencé a leer en mi vida cristiana entendí muchas cosas, entendí cómo pedir, entendí cómo debía enfocar mi corazón a lo que Dios quiere. Entonces, no es simplemente un lema de vida o decimos en México, el pensamiento mágico, ¿verdad? No es una fórmula que porque yo diga, todo va a suceder. No,
no es así. Inclusive, mira, te muestro pasajes que dicen lo contrario. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son los suyos o los de ustedes, porque los pensamientos de Dios son más elevados. Y luego dice, porque mis caminos también no son los caminos como los nuestros, porque Dios tiene algo más grande. Entonces, no es simplemente decir, ¿verdad?, que las cosas o los deseos egoístas muchas veces, anhelos que no están en la voluntad de Dios se van a cumplir por simplemente decir que lo puedo en Cristo. Nuestro pastor lo dice de otra manera. No hagas planes y luego le pidas a Dios, bueno, sin preguntar a Dios, y luego pides a Dios que te bendiga, ¿no? Es decir, tú a veces decimos, esto es lo que yo quiero, ¿no? Esta persona, esta relación, este trabajo. Y muchas veces entramos sin haber orado, sin haber consultado a Dios, y después le decimos a Dios, Dios, bendice este proyecto, pero no era lo que Dios tenía para ti. Este sería uno de los errores. Ahora, ¿qué otra cosa no enseña el texto? No enseña un conformismo. Déjame explicar un poquito más. Cuando Pablo le está hablando a los filipenses, recuerda que es una cultura romana, pero que tiene, es el imperio romano, pero que ha difundido la filosofía griega. La mayoría tiene este pensamiento y te lo voy a explicar. Decían los estoicos, ¿verdad? Ellos entendían la palabra estar satisfecho como independencia, como autosuficiencia. Lo que Pablo enseña como el contentamiento, ¿verdad? Una palabra que ahorita nos vamos a detener un poco más, pero lo que Pablo enseña como el contentamiento, los romanos, o bueno, la cultura de esa época, en especial los filipenses, tenían el pensamiento, ¿verdad?, de la filosofía que era autosuficiencia. ¿En qué consistía esto? Consistía en no desear, consistía en que un hombre era independiente en la medida en que no necesitara de cosas ni de las personas. Se suponía que ellos debían llegar a este estado, ¿verdad?, o a un proceso mental de eliminar todos los deseos, es decir, no deseo nada, entonces, ¿verdad?, no necesito nada y estoy satisfecho. Ese era su pensamiento. Continuó con estas ideas. Los estoicos creían que la autosuficiencia no consistía en poseer mucho, sino en desear poco. Y algunos tenían fíjate esta frase, me encantó. La recopilé aquí de un comentario bíblico. Dice, si quieres hacer a un hombre feliz, decían, no aumente sus posesiones, sino reduce sus deseos. Bueno, esto suena mucho también a la filosofía oriental, ¿verdad? Budista. En fin, te voy a mencionar algo más que me sorprendió. Pablo les está hablando a ellos. Tiene en mente que ellos creen que la autosuficiencia es independencia total. Pablo les va a decir, no, es una dependencia de Dios, es obviamente una dependencia sana, es una suficiencia en Cristo. Esto se trata del contentamiento o el poder de estar satisfecho. Mira, ¿qué decían también estos hombres? A mí me impactó mucho que decían, no solamente eliminar los deseos, sino decía eliminar también todas las emociones. Mira lo que dice este comentario, el comentario bíblico Mundo Hispano. Decía así, propón eliminar tus emociones, que en toda situación, fíjate, deja que no te importe lo que suceda con él o con ningún otro. Epícleto decía, empieza con una taza o cualquier otro utensilio casero, si se te rompe, di, no me importa. Si pasa un caballo o un perro doméstico, algo de tu propiedad, un animal, un objeto, si le pasa algo, di, no me importa. Si pasa algo contigo mismo y si te hace daño o sufres de alguna manera, di, no me importa. Si perseveras en esa actitud y si te mantienes en serio, llegarás a la situación en que puedas ver sufrir o morir a una persona, ¿verdad?, que te sea más querida. Esto decía Epícleto, repito, no es un pensamiento cristiano. Fíjate, ver morir a la persona querida o a alguien en sufrimiento a tu alrededor y decir, no me importa. Eso no es lo que enseña Filipenses 4:13, el pasaje, ¿verdad?, acerca del estar satisfecho. No enseña a eliminar deseos, anhelos, emociones. Esto es conformismo, esto es derrotismo, esto es hacer del estilo de vida de la pobreza o la miseria, ¿verdad?, una resignación total.
esto es lo que me tocó, no deseo nada, no aspiro nada. Claro que no. Nuestras aspiraciones y deseos deben estar en el corazón y en la voluntad de Dios. Pero bueno, tampoco enseña una espera pasiva. Todo lo puedo en Cristo. Hay personas que toman mucha iniciativa sin Dios, otra vez hacen planes sin consultar a Dios, pero también existen los que dicen, no, pues yo no hago nada, ¿verdad? Es decir, va a llegar de arriba. Es una espera inclusive como resignada en la voluntad de Dios. Decía también nuestro pastor alguna vez, es como esperar que la novia, que la esposa, o los que están, ¿verdad?, solteros, a lo mejor hay algunos que nos escuchan o que están en este proceso y creen que la pareja va a llegar, va a tocar a la puerta de tu casa. Claro que no. Dios nos ha dado pautas, principios de qué es lo que Él desea para nosotros. Entonces debemos buscar en base a eso. Pero no es una espera otra vez pasiva, resignada. No se trata otra vez de hacer una miseria, tu vida una miseria. ¿De qué se trata entonces el contentamiento? ¿Qué significa nuevamente todo lo puedo en Cristo? Esto primero, dice Pablo, es un don de Dios, es un regalo, es una capacidad que Dios nos da de estar saciado, satisfecho en cualquier situación. Otra vez, no importa si las cosas salen como quiero o como espero. Es decir, voy a dar gracias a Dios si las cosas suceden como esperaba, o como no esperaba, también lo puedo hacer. Entonces, bueno, estamos entendiendo esta lógica del contentamiento. Saber estar satisfecho con lo que se tiene y con lo que no se tiene. Es una libertad del apego de las necesidades físicas o materiales. Obviamente no hablo de las cosas, pues sí que humanamente necesitamos para subsistir. Pero aún Pablo dice, he tenido hambre, he pasado necesidad, sin embargo, Cristo me ha fortalecido y he tenido en abundancia y también lo abrazo y lo recibo del Señor. Es recibir también lo bueno, porque mucha gente diría, no, es que yo no merezco, ¿verdad? Ni un plato de pan o un plato de sopa o un vaso de agua que me ofrezca un vecino. Porque no lo merezco. No se trata de eso, es saberlo recibir de Dios, tanto lo bueno como cuando Él permite que cosas malas sucedan o lo que a nuestros ojos es malo. No es solamente, ojo, en relación a los bienes materiales. Me encanta esta apreciación otra vez del comentario de un comentarista. No solamente se refiere a los bienes materiales, es decir, estoy satisfecho con lo que tengo. Ese es el principio claro de donde parte toda una teología y algunas enseñanzas. Mira, no es solamente ausencia y presencia de bienes materiales, sino se refiere a situaciones en general. Mira, ¿de dónde saqué este devocional? Y yo quiero darle todo el crédito bueno, siempre doy crédito en el trabajo, en el ministerio, en la iglesia, a mis colaboradores, al equipo con los que estamos trabajando. A veces a nuestro pastor Arturo o a algunos se le ocurre una gran idea, adelante, la implementamos, pero no es mi idea, yo siempre doy crédito. Entonces esto surgió porque mi esposa empezó a escribir un devocional. Quienes nos conocen y han orado por nosotros, no hay palabras para agradecer. Todas las oraciones a favor de mi familia, aún si lo siguen haciendo, gracias, gloria a Dios por eso, porque pasamos dificultades durante nuestro embarazo. Y bueno, ella relacionaba precisamente este pasaje. Ella estaba escribiendo un devocional para la iglesia y me decía, Sajid, compartía conmigo algunas de estas líneas y entre ellas pues decía que en los primeros meses ella decía, pero si mi embarazo no hubiera sido complicado, pero si tan solo no hubiera pasado esto, lo hubiéramos advertido antes, pero si la situación fuera diferente. Y sabes, ella veía estas circunstancias como algo en el que no entendíamos por qué Dios lo estaba permitiendo. Y bueno, me incluyo, un momento difícil. Sin embargo, habla de que en medio de esas circunstancias Dios sigue obrando, cumpliendo planes, cumpliendo su propósito. Dios sigue teniendo cuidado, Dios sigue siendo amoroso
con nuestra familia. Y ahí vemos el contentamiento. Dice que ella luchó con esta idea y luchó con Dios incluso hasta llegar a decir, sabes, entiendo ahora, Dios, que no es lo que yo quiero, sino que tú eres suficiente, y si tú tienes estos planes, si tú quieres esto para nosotros, lo recibo, y dame tu gracia para enfrentarlo, para vivirlo. Y ese es precisamente cuando ella entiende, ¿verdad? El pasaje de todo lo puedo en Cristo es, entiendo la circunstancia, entiendo mi situación, y Cristo es mi suficiencia. El poder de estar satisfecho, como dice Pablo, es en Cristo. Mira esto que también tomé aquí un comentario. En todo lugar y toda circunstancia podemos aprender el secreto de estar satisfechos. Escucha muy bien esto. Los incidentes de la entrada del Evangelio en Filipos ilustran bien esta actitud de Pablo. Como se recordará, al convertirse Lidia, recuerda ser una persona eminente, dice una mujer en una alta posición, se convierte y en gesto espontáneo ofrece hospitalidad o recibir en su casa a Pablo y a su equipo, ¿verdad?, misionero, y dice que fueron tratados pues como huéspedes de lujo. Yo me imagino, ¿verdad?, con todas las atenciones, porque estaban en casa de una familia pudiente, de recursos. Ahora, tiempo después, debido al incidente que provocó la curación de una esclava divina, Pablo y Silas fueron azotados en plena calle y luego metidos en la cárcel y asegurados en un cepo, ¿verdad? De forma que pues era una situación desagradable y penosa de pasar así la noche. ¿Y qué estaban haciendo Pablo y Silas? Estaban orando y cantando himnos a Dios. Eso está en Hechos capítulo 16, verso 25. Esto es un retrato de estar satisfecho cualquiera que sea nuestra situación. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Entonces, esto resume precisamente este precioso pensamiento. Ya dijimos que no es una actitud positiva y entusiasta acerca de mi potencial y lo que yo puedo hacer y cómo me van a salir las cosas, ¿verdad? Esto es un pensamiento más apegado incluso a la nueva era o a la teología de la prosperidad. No se trata de eso. Es un regalo de Dios, es libertad, es saber recibir las circunstancias buenas y malas con el propósito. Ahora, en la Biblia encontramos claras muestras de esto. Dios es suficiente, no importa dónde estemos y qué estemos atravesando. Hay garantía de su cuidado, Salmo 5:11. Hay garantía de su amor, Salmo 23:6, ¿verdad? ¿Recuerdas? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré. Pero el bien y la misericordia, Dios tiene cuidado especial de nosotros, de sus hijos. Salmo 5:11. Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten con júbilo. ¿Por qué? Porque Él extiende su protección y en ti, en Él se regocijan los que en ti buscan, ¿verdad?, su nombre. Me encanta esto. En tiempos de dificultad, en tiempos de escasez, cuando hay pérdida de trabajo, cuando las cosas no salen bien, hay garantía. Cristo es suficiente, Él se llevará la gloria. Me encanta porque al final del escrito, mi esposa, ¿verdad?, cuando me compartí estas líneas, yo entendía el pasaje de Filipenses de una manera, pero cuando ella me dice cómo lo aplica a la circunstancia en la que vivió y entiende los propósitos de Dios, yo me alegré muchísimo. En Él encontramos las fuerzas físicas. Cuando ya no tenemos fuerzas, ¿verdad? Dice la Biblia, Él da fuerzas al cansado, ¿verdad? Cuando ya emocionalmente estamos agotados o no hay paz mental, ¿verdad? Él guardará en perfecta paz. Cuando espiritualmente nos sentimos débiles, ¿verdad? Bienaventurados los pobres o los de espíritu, ¿no? Él no desprecia al corazón contrito y humillado, porque en Cristo está nuestra fuerza, nuestra capacidad. Filipenses 4:13 tiene todo relación con 2 Corintios 12:9. Mi gracia es suficiente. Ahí está. Si tú quieres poner en contexto o explicar a alguien, ¿verdad?, este pasaje que usamos mucho y que otra vez habla de estar satisfecho, no proyecta tanto hacia adelante, sino en mi presente, con lo que soy, con lo que tengo. Puedo agradecer. A veces porque quizá no hay un aumento de salario o porque estás luchando con una situación presente, ¿verdad?
puedes decir, bueno, gracias Dios porque sí logro ver tu fidelidad y tu mano en esto. Su gracia es suficiente. Voy a terminar, ya estoy terminando, con algunas frases que nosotros hemos hecho nuestras. Es más, las cantamos, las hemos hecho series de mensajes o predicaciones, las ponemos como hashtag o como, ¿verdad? Las ponemos en nuestras redes y bueno, pues son palabras fuertes y todas tienen el mismo sentido y significado cuando las ponemos en su contexto. Últimamente escuchamos este canto que dice, todo va a estar bien. Y sabes, lo creemos. Sin embargo, recuerda siempre esto. La gente desea que las cosas estén bien. La gente espera con Dios. La gente que tiene a Dios o que igual no tiene a Dios en su vida, desea que las cosas vayan bien. La gran diferencia es que la clave es que en Cristo, solo en Cristo, ¿verdad? Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito. Vamos, Dios trabaja, está haciendo algo, todo va a estar bien en función a ¿qué? Porque mi confianza está puesta en Cristo. Otra frase que me encanta, bueno, que usamos y la hemos escuchado en redes, pero fuera de su contexto no tienen sentido. Cuando decimos, esfuérzate y sé valiente, ¿cómo me puedo esforzar cuando no encuentro las fuerzas? No soy valiente, tengo miedo. Bueno, lee unos versículos antes, lee unos versículos después, ¿verdad? Ahí en Josué capítulos 1:7 y 1:9 y vas a encontrar la fuente de nuestras fuerzas, porque yo estoy contigo, ahí está la fuente de las fuerzas. Cuando decimos como esta serie, ¿verdad? Sin miedo al futuro, ¿por qué creemos eso? Porque en Cristo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, claro, porque mi futuro está en sus manos, porque también podemos hasta decir, lo mejor está por venir. La gente incluso que no asiste a la iglesia o que no es creyente, puede utilizar estas mismas ideas y frases. Pero solamente nosotros podemos creer que aun cuando en el futuro haya pruebas, adversidad, retos, dificultades, su gracia es suficiente. Y si lo tenemos, ahí lo tenemos todo, ¿verdad? Nuestro mayor bien es el Señor. Termino con este pequeño test, evaluación. Haz tu propia evaluación de dónde estás tú, satisfecho o insatisfecho. En otras palabras, he aprendido el contentamiento o estoy batallando. Ahora, esto se puede aprender. Recuerda, todo esto se puede aprender y vamos a orar al final para que Dios nos dé ese don de estar satisfechos. Vamos a hacer estas preguntas. Voy a decir 2 pensamientos y uno es contrario al otro. A ver en dónde te ubicas. ¿Reconoces el cuidado de Dios, que el cuidado de Dios está presente, ¿verdad? En tu vida y estará en el futuro? Esa sería la primera pregunta. Ese sería un pensamiento contra el opuesto. Estoy preocupado por mis necesidades presentes y futuras. Cuando estamos preocupados no estamos creyendo y confiando absolutamente en la provisión y en la dependencia de Dios. Segundo pensamiento. Ahí va el positivo y el negativo. Doy gracias a Dios porque me habilita para trabajar con propósito, sabiduría y recursos y el resultado está en sus manos. Por supuesto, esto es muy importante. Yo hago lo que Dios me manda hacer, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, camina, trabaja, sirve, ¿verdad? Estamos dando Tesalonicenses ahí los domingos y a mí me encanta la carta cuando dice las obras de su fe, el trabajo de su amor y la constancia, ¿verdad? De su esperanza. Es decir, que la fe produce obras, el amor produce un trabajo. Entonces, yo hago esa parte, pero el resultado está en manos de Dios. Eso no va a cambiar. Entonces, doy gracias a Dios por el trabajo, porque me capacita, porque puedo despertar cada día y servir o hacer cosas para Él con propósito, con sabiduría y porque Él provee los medios, ¿verdad? O viceversa. Estoy preocupado o en su contraparte, estás esperando el resultado de Dios, solamente que Dios lo haga y trabajo lo mínimo indispensable. Ese sería el contrario. Tercer pensamiento, veo la fidelidad de Dios en medio de las adversidades y puedo agradecer aun cuando el resultado no es el que esperaba. Muy bien, puedes hacer eso. Si es así, estás viviendo en el contentamiento, estás satisfecho en Cristo.
En cambio, el otro pensamiento es, me frustro cuando el resultado no es el esperado y no veo aún, ¿verdad?, en medio de los problemas, cómo Dios está actuando. Ahora, claro, no significa que siempre vamos a entender qué Dios está haciendo, pero podemos confiar que Dios está obrando. Él siempre está actuando a nuestro favor. Y último pensamiento, y con este cierro. La fuente de mi gozo y paz no está en mis logros, éxitos o fracasos, sino solo en Dios. Te lo repito, la fuente de mi gozo, paz y satisfacción no está en mis logros, éxitos o fracasos, sino solamente en Dios. Hay mucha gente que lo determina lo que hace. Y cuando le va bien o cuando las cosas hay reconocimiento, hay aplauso, hay éxito, entonces eso soy yo, eso me define. Yo soy mis éxitos, yo soy mis logros, yo soy mis, ¿verdad? Y dejas a Dios fuera. Por el contrario, en el lado opuesto, ¿verdad? En el otro polo están los que dicen, es que siempre me salen las cosas mal y fracaso, y es que tú no sabes cuántas veces lo he intentado y no sale bien, y entonces dejo que el fracaso me defina. Tú no eres ni tus logros y tú tampoco eres tus fracasos. Lo que a nosotros nos define es quién dice Dios que tú y yo somos. Así es que mi gozo y mi paz solamente está en Él. En cambio, ¿verdad? El pensamiento contrario sería, mi gozo, mi paz y satisfacción está puesta en las circunstancias, en personas incluso, ¿verdad? Algunos buscamos que nuestra pareja nos dé la fuente del gozo, de la paz, de la satisfacción. No va a suceder, y esperamos en ellos también, o bueno, esperamos que nos dé el gozo, ¿verdad? Lo que logramos, lo que conseguimos, y que eso nos determine. El contentamiento es el poder de estar satisfecho, cualquiera que sea mi situación, porque Dios está obrando en medio de ella. Si ese es tu deseo, que aprendamos el contentamiento, y ahora ya conociendo y entendiendo qué quiere decir Filipenses 4:13, pues ahora pidámosle a Dios que nos enseñe a vivirlo. Y esa es mi oración, que podamos seguirlo viviendo. Mi esposa me decía, oremos porque no solamente sea un devocional o un mensaje lindo que podamos compartir, sino que sea una realidad de nuestra vida. Eso haría toda la diferencia. Así es que, si ese es tu deseo, te invito a que ores conmigo en esta hora. Gracias por estar conectado y quedarse hasta el final. Bueno, oramos. Dios, qué bueno eres, Señor. Yo estoy agradecido porque has puesto estos pensamientos, estas palabras en mi familia, en mi esposa. Gracias por la vida de Tania. Gracias por la familia que nos das. Gracias porque podemos ver tu poder aún en medio de la dificultad, de la adversidad. Vemos que tú eres grande, que estás haciendo cosas y seguirás obrando en medio de nuestra familia. Señor, gracias porque hay una esperanza aún para los que no sabemos cómo estar satisfechos, Señor. Tú dices que podemos aprender, como dice la palabra, dice Pablo, sé lo que es tener, he aprendido. Son cosas que se pueden conocer, practicar, hacer un hábito de vida, pero Señor, se requiere de ti. Con el poder de tu Espíritu, Señor, podemos hacerlo una realidad solamente, Señor. Danos ese regalo de estar satisfechos, aún en medio, Señor, de nuestra adversidad, en medio de la prueba que nos está enfrentando aquí mis hermanos que me escuchan. Yo sé, Padre, que estamos en tiempos difíciles, pero, Señor, hay una fuente de gozo, paz, que no está en nuestras circunstancias, y esa eres tú, Señor, porque el acercarme a ti es el bien. Gracias, Señor, porque en ti está la fuente, en ti están nuestras fuerzas. Todos los recursos, Señor, tanto materiales, Señor, como para tener paz emocional, espiritual, Señor, solamente en ti. Gracias porque en Cristo todo lo podemos. Gracias porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que esto sea una verdad en nuestra vida y nuestro corazón. Bendice a tu iglesia ahí en el Campus Querétaro y en todo lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pues
Gracias por permitirme estar siendo parte de su comunidad, de la iglesia. Me despido aquí de los últimos que se conectaron. Gracias por estar conectados y otra vez gracias a nuestro pastor Arturo por darme este súper privilegio. Estuvieron con nosotros Lupita Espinosa, Celia, Elizabeth, no sé si se quedaron hasta el final, Gustavo Martín, Dipsy Mendiola, familia Mendiola, Dipsy, los queremos a ti y a tus papis, Rocío Díaz, Fernando Quirós, saludos a Miguel Aldana, mira, nos sigues nuestro querido Miguel, Fabián, Arturo Martínez, estás ahí conectado, mi hermano, gracias, Leti Huerta, Catalina, y bueno, pues saludos a todos ustedes, compartan este devocional y compartan todo lo que está haciendo nuestro campus, ¿verdad? Querétaro. Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros.